Hola, buenas noches. En este pequeño vídeo quiero comentar el asesinato de la actriz norteamericana Marilyn Monroe, relacionado con el asesinato del presidente John Kennedy. Marilyn Monroe, como todo el mundo sabe, era muy conocida por las amistades que tenía con el clan Kennedy. O sea, era amiga personal de Robert Kennedy, el hermano del presidente John Kennedy. También tenía relaciones con Frank Sinatra, amistades, Sammy Davis, Peter Langford y algunos miembros de la mafia norteamericana, dueños de algunos casinos y salas de juegos de Las Vegas. O sea, tenía Marilyn Monroe un entorno de amistades que naturalmente la llevaron a la fama en Hollywood. Como todo el mundo sabe, o como yo comenté en el mensaje anterior sobre el asesinato del presidente John Kennedy, el Vaticano había dado órdenes al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a la CIA norteamericana, de que se controlase y se vigilase todo el mundo que tenía relación con el presidente Kennedy, en relación a su vez con los deseos del presidente John Kennedy de sacar a la luz pública el asunto de los ovnis estrellados en Roswell y la captura de alienígenas. Por lo cual la CIA norteamericana tenía una estrecha vigilancia a todas las amistades y tenía escuchas tanto del presidente Kennedy y su familia, el clan Kennedy, como la amiga personal del presidente Kennedy, Marilyn Monroe. Así que en su casa, en la casa de Marilyn Monroe en Maryland, tenía la CIA norteamericana vigilancia continua, visual y escuchas telefónicas o algunos micrófonos repartidos en diferentes puntos de la casa donde vivía Marilyn Monroe. La noche que fue asesinada Marilyn Monroe, una noche anterior, estuvo visitándola el presidente Kennedy en Maryland. Y entonces la CIA norteamericana escuchó los deseos que expresó el presidente John Kennedy a Marilyn Monroe de hacer público el asunto de los ovnis estrellados en Roswell. Y la comentó que tenía deseos de hacer una visita electoral a Dallas para su presentación a la segunda candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, y que ya aprovechando esa visita a Dallas se dirigiría rápidamente a la base norteamericana de Fort Worth para llevarse a la prensa y en un golpe sorpresa hacer que le enseñasen a la prensa por orden presidencial todo el material que tenían acumulado desde el año 1947 sobre los ovnis estrellados en Roswell y los cuerpos de alienígenas. Y se lo comentó a Marilyn Monroe privadamente en esa visita que la hizo como amiga, y le dijo que nada más llegar a Dallas llevaría a los senadores y llevaría a la prensa y lo haría público, porque sabía perfectamente el presidente John Kennedy que había impedimentos y que el Vaticano había hablado con la CIA norteamericana y que le había prohibido que eso se hiciera público porque peligraba el negocio de las múltiples religiones que hay extendidas por toda la tierra y sobre todo el Vaticano, y que ese negocio inmenso, ese imperio financiero que tiene el Vaticano con la explotación de 900 millones de personas por toda la tierra podía desbaratarse si la gente empezase a pensar que nos visitan seres extraterrestres desde hace miles de años. Así que le comentó el presidente Kennedy a Marilyn Monroe que eso lo iba a hacer, y Marilyn Monroe frecuentemente en sus ratos de depresiones bebía mucho. Y entonces, cuando la visitaban algunos miembros de la mafia norteamericana, Marilyn Monroe le comentaba que el presidente Kennedy iba a hacer eso público y que era un impacto, una impresión muy grande para toda la Tierra cuando empezaran a ver los cuerpos de extraterrestres y naves extraterrestres, y lo más importante, investigadores y otros personajes y la prensa empezar a indagar desde cuándo nos visitan, por qué nos visitan
y qué es lo que pretenden los extraterrestres en la Tierra. Entonces se enteró la CIA norteamericana y tenía un contacto directo con el Vaticano, en aquel tiempo con el Papa Pablo VI. Y automáticamente el Papa Pablo VI dio órdenes precisas de que ese peligro había que eliminarle y que a Marilyn Monroe había que quitarla del medio porque bebía mucho, comentaba con muchos personajes, porque claro, no tenía solamente a John Kennedy como amigo, a su hermano también, el senador Robert Kennedy, a Sammy Davis, la visitaba frecuentemente Frank Sinatra y mucha gente más. Y entonces en sus ratos de alcoholismo comentaba mucho que sería una sorpresa muy grande lo que estaba preparando el presidente Kennedy. Así que rápidamente la CIA norteamericana preparó unas píldoras contra insomnio que tenía Marilyn Monroe porque no podía dormir debido a las depresiones continuas y la envenenaron. Y rápidamente, en una visita que hizo de las muchas, frecuentemente Robert Kennedy, acompañado con su amigo personal Peter Langford, se dieron cuenta con sorpresa de que estaba muerta, de que o se había suicidado o la habían envenenado, y rápidamente huyeron de Maryland, otra vez de nuevo, hacia Chicago, porque Washington, porque era un peligro que encontraran el cadáver de Marilyn Monroe y que la gente que los había visto, habían visto allí al senador Robert Kennedy y a Peter Langford, que era muy conocido en aquel tiempo en Hollywood, por las películas que había hecho, el cual se hizo muy famoso en colaboración, trabajando en una película que se llamaba Mujercitas, con Liz Taylor y otras artistas de Hollywood de los años 50 y 60. Así que rápidamente taparon el asunto y hay documentos, tengo yo algunos, documentos de la CIA norteamericana en la cual un año antes de eliminar a Kennedy ya habían dado órdenes precisas de que el peligro de la actriz Marilyn Monroe había que acabar con él, porque esa mujer estaba comprometiendo asuntos muy peligrosos y muy grandes y que el Vaticano estaba muy implicado y que necesitaban urgentemente quitar de en medio ese peligro. Como sabemos, luego otros peligros, el presidente John Kennedy, el hermano del presidente John Kennedy, el senador Robert Kennedy, Peter Langford y mucha gente más, muchísima gente más, de periodistas, reporteros, agentes de la CIA, militares norteamericanos, investigadores y científicos de la NASA, etcétera, etcétera, fueron eliminados. Todo en conjunto, una serie de crímenes, no responsabilizando personalmente a la CIA norteamericana, sino personalizando y culpando al Vaticano, que fue el promotor de esa serie de crímenes. ¿Para qué? Para mantener a la entera humanidad en constante ignorancia, para ocultar ciertos descubrimientos y secretos que debe ser patrimonio de todo el mundo, como la arqueología, aunque muchos de los objetos de la arqueología que son encontrados, objetos antiquísimos en tumbas antiguas, que son instrumentos electrónicos con microchip, y rápidamente son ocultados. Raramente en tiempos modernos, digo, algunos objetos encontrados en tumbas antiguas, que antiguamente decían los arqueólogos que eran objetos de culto. No, son objetos electrónicos de visión, transmisión, de filmación, etcétera, etcétera, que se han dado cuenta de que son objetos impresionantemente electrónicos y son ocultados. Todos estos crímenes, tanto el de Marilyn Monroe, el presidente Kennedy, el del hermano Robert Kennedy, el del hijo de Kennedy, John Kennedy, y mucha gente más, saldrán pronto, ahora, a la luz pública, por el hecho de que la NASA y la CIA norteamericana está ya hasta las narices de encubrir crímenes y de obedecer los mandatos de la organización más criminal de la Tierra, el Vaticano, Sociedad Anónima. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima.